Historias de Jack. Empezamos. Si alguna vez te dicen que hay cosas que es mejor no saber, créeles. Yo no lo hice. Y ahora cada vez que cierro los ojos, sigo viendo aquellas fotos. Me llaman Jack. No es mi nombre real. No voy a decir el verdadero porque en cuanto lo pronuncie en voz alta, alguien podría escucharlo y entonces ya no estaría aquí para contarlo. No soy un hacker de élite ni un periodista de guerra. Solo era un tipo corriente, demasiado curioso y con demasiado tiempo libre. Esa combinación me llevó a un lugar del que ojalá pudiera borrar cada recuerdo. La Deep Web. Si nunca has estado allí, no te imagines la típica imagen romántica de hackers con pantallas verdes llenas de códigos. Es un lugar sucio, roto, lleno de páginas mal hechas y foros donde lo ilegal y lo indecible conviven como si fuera lo más normal. En mi caso, empecé como muchos, descargando viejos documentos, explorando foros de teorías conspirativas, viendo bases de datos filtradas de empresas. Una mezcla de aburrimiento y morbo. Pero una noche, mientras navegaba por un mercado clandestino, algo llamó mi atención. Entre anuncios de armas y drogas, había un hilo con un título que parecía fuera de lugar. Actas Vaticanas. Archivos restringidos, no publicadas. Podría haber sido cualquier cosa. Falsificaciones, inventos de algún conspiranoico, incluso material religioso antiguo para coleccionistas. Pero había algo en el tono del anuncio, en la forma seca en la que estaba escrito, que me hizo detenerme. Debajo del título, un enlace para descargar un archivo comprimido, protegido con contraseña, y una frase inquietante. Una vez lo abras, no podrás olvidarlo. Le escribí al usuario que lo había publicado. Su perfil era extraño. Más de 10 años en la plataforma, cientos de publicaciones, todas cerradas con hilos borrados o bloqueados. 3 horas después me respondió con un mensaje corto. Si lo descargas, no vuelvas a conectarte aquí. Acompañaba la advertencia con una clave cifrada, como si ya supiera que la iba a usar. Y la usé. El archivo pesaba casi 2 gigas. La descarga fue lenta, como si viniera desde un lugar olvidado del mundo. Lo abrí, 3 carpetas, con nombres fríos, impersonales, 1963 to 1970, 1971 to 1985. Protocolo de silencio. Comencé por la primera. Eran documentos escaneados, inventarios de arte sacro, cartas sobre traslados de obispos, registros de donaciones millonarias de familias ricas. Nada que pareciera fuera de lo normal. La segunda carpeta era parecida, con algún que otro memorando interno sobre reorganizaciones de diócesis. Pero la tercera, protocolo de silencio. El primer archivo que abrí no era un documento, sino una fotografía. No estaba preparada para el público. Era una foto clínica, de un niño de no más de 8 años, con marcas de golpes en el rostro y los brazos. El nombre estaba tachado, pero había fecha y lugar. 14 de septiembre de 1978. Un internado en el sur de Italia. Pasé a la siguiente imagen. Otro niño, esta vez con vendajes en la cabeza. Luego, una serie de informes mecanografiados describiendo incidentes en orfanatos, hospitales y colegios religiosos. Incidentes que incluían palabras como lesiones internas, fracturas múltiples y pérdida de memoria. Lo peor no era solo lo que estaba escrito, sino lo que no estaba. No había menciones a la policía ni a procesos judiciales. En cambio, aparecían órdenes internas, selladas con la insignia papal, indicando el traslado urgente de los responsables a otros países. A veces, el plazo de traslado era inferior a 48 horas. Seguí abriendo documentos y cada uno era más perturbador que el anterior. Un informe hablaba de un estudio médico en el que niños recibían inyecciones de un compuesto experimental. Otro detallaba terapias de aislamiento que consistían en mantener a menores incomunicados durante semanas. Había testimonios de monjas que intentaron denunciar lo que veían y fueron expulsadas de su congregación en menos de un día.
En un párrafo, la palabra erradicación estaba subrayada 2 veces. Y entonces encontré un archivo de vídeo. Era de mala calidad, fechado en 1992. Mostraba una sala blanca, con paredes desnudas y una camilla metálica en el centro. Sobre ella, un niño sedado, inmóvil. A su alrededor, 2 figuras con sotanas negras y un hombre con bata médica. El procedimiento que realizaban no se entendía del todo, pero la cámara temblaba y se oía la respiración agitada de quien grababa. No pude seguir viéndolo. Cerré la ventana de golpe. Me quedé en silencio mirando el monitor apagado, sintiendo un frío que me subía por la espalda. En ese momento supe que había visto algo que no debía. No dormí esa noche. Cerré todas las ventanas, apagué las luces y aún así sentía como si algo me observara desde los rincones oscuros de la habitación. Cada vez que parpadeaba, volvía a verme frente a aquella sala blanca, la camilla metálica y el niño sedado. El temblor de la cámara, la respiración agitada, no podía sacarlo de mi cabeza. A la mañana siguiente encendí el ordenador con la intención de volver al foro. Quería denunciarlo, hacer una captura, algo que sirviera como prueba, pero no había rastro. Ni el hilo, ni el perfil del usuario, ni siquiera el propio foro aparecían. Probé con buscadores, archivos en caché, bases de datos de la Deep Web. Nada. Era como si lo hubieran arrancado de Internet de un solo golpe. Guardé los archivos en un disco duro externo y fui a ver a Daniel, un amigo especialista en ciberseguridad. No quise darle todos los detalles, solo le pedí que revisara los metadatos. Pasó horas analizando la información y lo que encontró me dejó helado. Muchos documentos incluían coordenadas GPS incrustadas. Las marcamos en un mapa. La mayoría estaban en zonas rurales de Europa y Sudamérica. Orfanatos, internados, misiones religiosas. Algunos edificios llevaban décadas abandonados. Otros seguían activos y bajo control de la iglesia. Un patrón inquietante. Entre todas las coordenadas, una me llamó la atención. Un pequeño pueblo en el interior de España. Según el documento, allí había existido un centro de formación sacerdotal, cerrado en 1989. Busqué fotos y lo único que encontré fue una imagen aérea de un complejo aislado, rodeado por campos secos y un camino de tierra que terminaba en una verja oxidada. Ninguna foto de cerca, ninguna noticia local. Esa noche, revisando de nuevo el disco, encontré algo que antes había pasado por alto. Una carpeta oculta dentro de protocolo de silencio. Dentro varios documentos estaban escritos en latín y otros en un italiano antiguo. Pedí ayuda a un profesor de filología que conocía de forma casual, sin decirle de dónde venían los textos. Me envió la traducción de uno solo, antes de pedirme que no le enviara nada más. Era un memorando interno del Vaticano, fechado en 1976, que hablaba de la conservación de material sensible en depósitos subterráneos bajo la máxima clasificación. Allí aparecía por primera vez la referencia completa. Archivum 9. Intenté buscarlo en la Deep Web. Ni una sola coincidencia. En la Surface encontré un único comentario en un foro olvidado de historiadores. Archivum 9 es un conjunto de salas selladas bajo el Archivo Apostólico Vaticano. Contienen documentos, objetos y registros que no pueden ser destruidos ni mostrados, ni siquiera a cardenales, salvo por orden directa. Seguí investigando y di con una filtración antigua de planos del Vaticano. En uno de ellos, muy difuso, aparecía un pasadizo que descendía por debajo del archivo apostólico. Terminaba en una sección marcada con un simple número romano, 9, sin descripciones, sin puertas visibles en los accesos públicos. Me obsesioné. Quería saber más. Durante varios días revisé cada archivo, uno por uno. En uno de los vídeos más antiguos, grabado en 1964, se veía una sala de piedra con estanterías llenas de cajas numeradas. La calidad era mala, pero en algunas tapas había símbolos y advertencias escritas a mano. En una esquina, un sacerdote de espaldas revisaba una carpeta. Su sotana estaba manchada de algo que, incluso en blanco y negro, parecía oscuro y espeso.
También encontré fotografías de objetos incautados, diarios personales, instrumentos médicos oxidados, frascos etiquetados con números de serie y un símbolo que aparecía en varios documentos. Un círculo atravesado por una cruz invertida. Ninguno de esos objetos aparecía en inventarios públicos. El contenido empezaba a afectarme físicamente. Dejé de comer bien, dormía poco, y entonces comenzaron las señales de que quizá no estaba solo en esto. Llamadas de números desconocidos que colgaban al segundo. Correos electrónicos que tardaban horas en llegar. La conexión a Internet se cortaba en momentos aleatorios. Una tarde, mientras volvía a casa, vi una furgoneta negra aparcada frente a mi edificio. No tenía matrícula en la parte delantera. 2 hombres dentro, inmóviles. Cuando crucé la calle, encendieron el motor y se marcharon. Puede que fuera coincidencia, pero ya no creía en las coincidencias. La gota que colmó el vaso fue el último archivo que abrí. Un listado de nombres y números de identificación. Muchos estaban tachados, otros seguidos de la palabra trasladado. En la última línea, un número que reconocí de inmediato, el de mi DNI. Cerré el ordenador y sentí un peso insoportable en el pecho. Ya no se trataba solo de lo que había visto, sino de que, de alguna forma, ahora yo estaba en esos registros. Borré todos los archivos. Formateo seguro, varias pasadas. Destruí el disco duro, pero sabía que eso no me libraría. Lo que había visto estaba ya grabado en mi cabeza y, por lo que parecía, también en alguna lista de la que no se sale. Ahora, cada vez que pienso en Archivum 9, me viene a la mente la advertencia que recibí antes de abrir aquel archivo. Una vez lo abras, no podrás olvidarlo. No puedo, y lo peor es que creo que ellos tampoco me olvidarán a mí. Si has llegado hasta aquí, significa que te atreviste a mirar dentro del Archivum 9. Ahora necesito saber qué opinas. Déjame tu comentario, suscríbete para no perderte la próxima investigación y deja un like para que esta verdad no se entierre otra vez. Hay objetos que no deberían existir, y yo los tengo todos. Soy un coleccionista, no de arte ni de coches antiguos. Mi obsesión es más profunda, más peligrosa. Colecciono objetos que circulan en los rincones más oscuros de la Deep Web. Allí, donde la curiosidad se mezcla con el miedo, es donde encontré mi propósito, o mi condena. Todo empezó hace 5 años, cuando tropecé con un foro que nadie conocía, un lugar donde los objetos tenían un precio que no siempre se pagaba con dinero. Nadie preguntaba por tu identidad, nadie quería saber tus motivos. Solo aceptaban tu interés como prueba de que estabas listo. Mi primera adquisición fue una brújula antigua, nada especial a simple vista, pero tenía una inscripción diminuta en la parte trasera. Sigue la dirección que no deseas conocer. Pensé que era una broma, pero la aguja no apuntaba al norte, apuntaba a algo dentro de mí. Cada vez que la miraba, sentía que revelaba secretos que no había querido descubrir. Desde entonces, no pude parar. Mi colección creció lentamente. Compré una pluma que había escrito cartas que nadie debía leer. Un reloj con manecillas que giraban de manera errática. Un collar roto cuya cadena parecía nunca terminar de cerrarse. Cada objeto tenía una historia que dejaba una marca en mí. Una sensación fría que calaba hasta los huesos. Un vacío que crecía con cada adquisición. La máscara de cerámica que conseguí hace 2 años cambió mi percepción de todo. Tenía un pequeño defecto en la mejilla, un agujero diminuto. La primera vez que la sostuve sentí un aliento sobre mi oído, como si alguien respirara dentro del agujero. Nadie más lo escuchaba. Durante días soñé con sus ojos fijos en mí, y esa respiración constante que nunca se detenía. Después llegaron los paquetes sin remitente. Uno contenía un cuaderno antiguo, con páginas llenas de nombres. Al final de la lista, mi nombre estaba escrito en tinta negra, como si alguien supiera que yo vendría a buscarlo. Fue entonces cuando comprendí que estos objetos no eran inertes. No tenían memoria en el sentido que todos creen. Tenían intención. Intenté detenerme. Juré que no volvería a comprar nada. Pero algo dentro de mí no me dejó. Cada objeto era una pieza de un rompecabezas que no quería completar, pero del que no podía apartar la vista.
Recuerdo un objeto que llegó con instrucciones simples. Guárdalo bajo tu cama y no lo mires a la luz. Era un pequeño cubo de metal, liso y frío, sin marcas ni tornillos visibles. Esa noche, al acostarme, sentí que vibraba levemente, como un corazón diminuto latiendo en la oscuridad. A la mañana siguiente estaba fuera de lugar, no exactamente donde lo había dejado. Me dije que era mi imaginación, pero esa idea me dejó un sabor amargo en la boca, una sensación que nunca desapareció. Hubo otro paquete que contenía una linterna antigua, de esas que funcionan con manivela. Al encenderla por primera vez, la luz no iluminaba mi habitación, sino solo un punto vacío en el aire, como si proyectara un agujero invisible. La sensación de observar algo que no debería existir se volvió física, un peso sobre mi pecho que me obligaba a sostener la linterna con fuerza. Incluso objetos aparentemente inofensivos adquirían matices inquietantes. Un bolígrafo normal que escribía solo lo que yo había pensado, antes de que siquiera lo formulara en mi cabeza. Una pequeña cajita musical que al girar la llave reproducía melodías que yo recordaba de mi infancia, pero mezcladas con notas que nunca había oído, acordes disonantes que me dejaban temblando. Cada adquisición era un desafío a mi mente, un recordatorio de que no estaba completamente en control. Mi obsesión empezó a aislarme. Mis amigos dejaron de llamarme, preocupados por mis hábitos extraños y mis horas frente a la pantalla buscando objetos. No entendían que cada paquete era como un diálogo silencioso con alguien que no existía, o quizás con algo que sí. La soledad se volvió mi aliada, pero también mi prisión. Llegó un paquete que aún recuerdo con claridad, un marco de madera vacío, pulido hasta parecer brillante, aunque nunca contenía nada. El primer día pensé que era un error, pero luego noté que los reflejos en su superficie no coincidían con mi habitación. A veces veía lugares que no existían, calles desiertas, esquinas oscuras, rincones que no recordaba haber visitado. Me pasé horas observando, hipnotizado, sin atreverme a tocarlo demasiado. Y así, los objetos se acumularon, cada uno con su propio misterio, cada uno robando algo de mí en silencio. Mi apartamento comenzó a llenarse de cajas abiertas, estantes abarrotados, rincones que escondían secretos que no quería mostrar a nadie. A veces escuchaba el roce de algo moviéndose ligeramente, un leve zumbido, como si respirara junto a mí. No podía mirar demasiado tiempo sin sentir que los objetos me evaluaban, que conocían mis miedos y mis obsesiones mejor que yo mismo. Ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de que lo que empezó como curiosidad se ha convertido en una cadena invisible que me ata a cada adquisición. Cada paquete recibido me recuerda que estoy dentro de algo más grande, algo que no puedo controlar. Y sé que la próxima entrega llegará, y con ella otro objeto que me robará un poco más de mí mismo y me acercará a algo que aún no sé si quiero conocer. Mi apartamento se convirtió en un museo de objetos imposibles. Cada esquina guardaba un pequeño secreto, y cada objeto parecía tener voluntad propia. La pluma seguía escribiendo sola, aunque nadie más podía verla. La brújula se movía lentamente, marcando direcciones que yo no había conocido. La máscara, escondida en un estante, parecía observarme incluso en la penumbra más profunda. Recuerdo la noche en que recibí un paquete envuelto en negro absoluto. Dentro había un reloj de bolsillo sin números, solo marcas irregulares en la esfera. Al abrirlo, sentí un mareo intenso y tuve la certeza de que alguien había estado observándome antes de que lo abriera. Durante días, cada sonido en mi casa me parecía una señal, un aviso de que algo se acercaba. Pero no había nadie, solo yo y mis objetos. Con el tiempo, los paquetes empezaron a llegar, con menos instrucciones y más ambigüedad. Uno contenía un espejo pequeño, con un marco de madera ennegrecida, y me dijeron, «Míralo cuando la luz esté baja». Lo hice y lo que vi me hizo retroceder. No era mi reflejo lo que se movía frente a mí, sino una versión levemente distorsionada, que sonreía cuando yo no lo hacía, que inclinaba la cabeza cuando yo permanecía inmóvil. Cada vez que parpadeaba, sentía que algo cruzaba la delgada línea entre mi realidad
y la del espejo. Hubo un paquete que me dejó sin aliento. Un reloj de arena diminuto, con arena negra que nunca caía de manera uniforme. Cuando lo giraba, escuchaba susurros lejanos, fragmentos de conversaciones que nunca había tenido, recuerdos que no eran míos y sensaciones que no comprendía. A veces, por un instante, el tiempo parecía detenerse y solo existía el tic-tac irregular del reloj y mi respiración acelerada. Mi colección comenzó a afectarme físicamente. Dormía poco y cuando lo hacía, soñaba con mis objetos transformándose, fusionándose entre ellos, expandiéndose hasta llenar la habitación con sombras que parecían querer tocarme. Me despertaba con la sensación de que habían estado moviéndose mientras dormía, aunque sabía que era imposible. Y sin embargo, había pruebas. Un cuaderno abierto en una página que no recordaba haber leído. La brújula apuntando hacia el techo. La máscara ligeramente inclinada hacia mí. Llegó un paquete que cambió mi percepción por completo. Una pequeña figura de madera, tallada con detalles imposibles, como si hubiera sido moldeada por manos que no existían. Al colocarla en la estantería, sentí un hormigueo constante en la nuca. Por la noche, parecía que la figura se movía de lugar, y su sombra proyectada en la pared adquiría formas humanas, distintas a las de la figura misma. Mi mente empezaba a cuestionar si los objetos simplemente tenían intención o si estaba perdiendo la cordura. Hubo noches en que no podía diferenciar entre el sonido de la calle y el susurro de un objeto. Una caja pequeña, cerrada con un pestillo, emitía un golpeteo constante, como si algo dentro intentara abrirse, aunque nadie la tocaba. El miedo se volvió una presencia física, un peso que me obligaba a caminar por la habitación lentamente, revisando cada estante, cada rincón, cada paquete recibido. Y entonces apareció el objeto definitivo, una caja negra, lisa, sin inscripciones ni marcas, que no podía soportar dejar de mirar. Cada vez que me acercaba sentía un tirón hacia adentro, una atracción que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. La caja vibraba levemente por las noches, como si respirara, y escuchaba un sonido, apenas un murmullo, como si alguien me llamara. La abrí 1 centímetro, solo un instante, y sentí un estremecimiento que recorrió mi columna hasta el corazón. Cerré la tapa de golpe, pero la curiosidad y el miedo se habían mezclado en mí de manera irreversible. Mis amigos dejaron de llamarme hace tiempo. Ya no hay nadie que comprenda esta obsesión. Ni siquiera puedo explicar lo que siento. Solo yo puedo percibir cómo cada objeto se convierte en una extensión de mi mente. Cómo cada adquisición roba algo de mí y al mismo tiempo me completa de formas que no puedo describir. Mi vida gira en torno a ellos y la soledad se ha vuelto mi compañera constante. Un recordatorio de que estoy dentro de algo que no puedo controlar. Ahora mientras escribo esto, la caja negra sigue en mi escritorio, quieta pero presente. La miro y siento que me observa, que me juzga, que me espera. Sé que cuando la abra, no será solo un objeto lo que descubriré. Será un espejo de todo lo que he acumulado, de cada miedo, de cada obsesión, de cada instante que me ha llevado hasta aquí. Si alguna vez tropiezas con uno de mis objetos en la Deep Web, no lo mires demasiado, no lo compres, porque cuando empiezas ya no hay vuelta atrás. Lo que coleccionas termina coleccionándote a ti. Y una vez que estás dentro, no hay despedida, solo presencia. Siempre pensé que la distancia entre Camila y yo sería solo un inconveniente menor, algo que la tecnología podía salvar con videollamadas y mensajes. Nunca imaginé que se convertiría en una puerta hacia el terror. Cada noche en que su voz se desvanecía por la pantalla, un vacío helado me recorría el pecho, un miedo que no podía nombrar del todo. Era un miedo irracional, pero constante. ¿Y si alguien la estaba observando sin que ella lo supiera? ¿Y si lo que parecía seguro era solo una ilusión? Mis días se transformaron en un estado de alerta permanente. Cada notificación, cada sonido de mi teléfono disparaba un pequeño incendio de ansiedad. Revisaba compulsivamente sus mensajes, buscando pistas de algún peligro.
algún indicio que me hiciera sentir que podía protegerla desde lejos. Dormir se volvió imposible. Mis noches eran largas, con la luz de la pantalla iluminando mi rostro, mientras investigaba cualquier cosa que pudiera parecer sospechosa. Fue en una de esas noches interminables cuando Pablo, un viejo amigo, me envió un mensaje que parecía inofensivo. Mira esto, podría interesarte. El enlace me llevó a un foro que, a simple vista, parecía sobre experiencias de extranjeros en Japón. Sin embargo, uno de los hilos destacados capturó mi atención de inmediato. Lo que no te cuentan sobre Tokio. Algo en el título me hizo sentir una punzada de miedo en el estómago. Empecé a leer relatos de desapariciones misteriosas, estafas dirigidas a turistas, figuras que parecían seguir a los visitantes. Todo era tan extraño y detallado que no pude apartar la mirada. Entre los comentarios, uno destacaba: si estás pensando en enseñar en Japón, asegúrate de no ignorar esto. La advertencia era vaga, pero su peso era inquietante. Y luego apareció el video. La pantalla se volvió negra y una figura encapuchada apareció atada, con un marcador sobre el pecho que decía «perro». Los gritos eran ahogados, desesperados, y sus ojos reflejaban un terror tan puro que sentí un nudo en el estómago. Una voz masculina, fría y metódica, exigía información que yo no podía comprender. Y cada segundo que pasaba me hacía sentir que algo dentro de mí se rompía un poco más. Intenté cerrar la ventana, pero el video se reiniciaba solo, como si la página tuviera vida propia. Intenté comunicarme con Camila. Llamadas, mensajes, videollamadas, nada. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Volví al foro, buscando alguna explicación, un comentario que me diera esperanza, pero todo lo que encontré fueron advertencias crípticas, relatos de gente que había sido contactada por el mismo hombre o grupo, desaparecida sin dejar rastro. Entonces recibí un mensaje directo: si quieres verla viva, haz lo que se te dice. Apareció una cuenta con imágenes de Camila y de Nuria, otra amiga cercana. Sus rostros eran los mismos que los de la víctima del video, pero estaban ocultos tras máscaras blancas que borraban toda expresión. La voz que surgió de la llamada era metálica, inhumana, y exigía transferencias de dinero, instrucciones precisas que me hacían sentir impotente y aterrorizado. Con cada intento de resistirme, la amenaza se hacía más real. Recibí fotos de su apartamento, de su escritorio, de la calle donde solía caminar, como si alguien hubiera invadido su mundo. Cada imagen era un recordatorio de que no estaba solo, que el peligro había dejado de ser virtual para convertirse en algo tangible. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un clic detrás de mí. Giré con el corazón en la garganta, pero no había nadie. Solo la oscuridad. Sin embargo, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Una fotografía de mi propia habitación, tomada desde la puerta. La sensación de violación era total, y comprendí que ahora ellos también podían alcanzarme a mí. El miedo se convirtió en paranoia. Cada sonido del edificio, cada sombra, cada persona desconocida en la calle me parecía sospechosa. Comencé a notar detalles que antes ignoraba. Luces que parpadeaban sin razón, movimientos extraños en el reflejo de la ventana, correos electrónicos con enlaces que nunca envié. Sentía que me observaban, que cada acción mía estaba calculada, como si un enemigo invisible estuviera un paso adelante en todo momento. Esa sensación creció hasta consumir cada parte de mi vida. Mis amigos empezaron a notar mi obsesión. Mi familia preguntaba si estaba bien, pero nadie podía comprender la magnitud del terror que se extendía más allá de la pantalla, que había traspasado fronteras y que ahora parecía tocarlo todo. Mi casa, mi mente, mi corazón. Fue entonces cuando decidí que tenía que entrar más profundo en la red, aunque cada fibra de mi ser me gritara que era suicidio digital. Si quería salvarla, si quería recuperar a Camila, no podía seguir siendo un espectador. Tenía que conocer al monstruo que la había atrapado, y lo que encontré me cambió para siempre. Entré más profundo en la Deep Web de lo que jamás había imaginado.
Cada página que visitaba parecía un laberinto, con enlaces que desaparecían en cuanto parpadeaba y mensajes que aparecían de la nada. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba, consciente de que cada clic podía ser la diferencia entre sobrevivir y desaparecer como las víctimas que había visto antes. Los hilos y foros estaban llenos de códigos, imágenes distorsionadas y símbolos que parecían no tener sentido. Pero poco a poco empezaron a formar un patrón, mensajes cifrados que me conducían a otro enlace, luego a otro, cada vez más oscuro, cada vez más cercano a la verdad. Entre ellos, encontré videos de gente desconocida, secuestrada de la misma manera que Camila y Nuria, con las mismas máscaras blancas, la misma voz metálica que exigía obediencia. Lo que me heló la sangre fue darme cuenta de que las víctimas parecían seguir un mismo patrón. Todas habían intentado buscar ayuda en la red antes de desaparecer. Recibí un mensaje directo que me sobresaltó. Sabemos que estás cerca. La cuenta estaba recién creada, sin historial, y parecía observarme en tiempo real. Mis manos temblaban mientras escribía, intentando mantener la calma. Respondí con cautela, pero no obtuve respuesta inmediata. Entonces apareció un video. Era Camila, pero diferente. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados, con un hilo de sangre en la comisura de los labios. Intentó hablar, pero solo salió un hilo de voz débil. Ayúdame, no confíes. El video se cortó abruptamente y la pantalla quedó negra. Desesperado, busqué cualquier indicio que me ayudara a rastrearlos. Descubrí que la cuenta que la tenía no solo me observaba a mí, sino que podía rastrear cada movimiento de mi dispositivo, mis cámaras, incluso mis micrófonos. Era como si alguien estuviera dentro de mi casa, dentro de mi vida, vigilando cada respiración. Sentí un frío paralizante recorrerme la espalda. A la mañana siguiente, la policía me ignoró. Mis explicaciones sobre la Deep Web y los videos eran absurdas para ellos. La impotencia me arrastró al límite. Decidí entonces actuar por mi cuenta. Compré equipos de seguridad, cámaras, software de rastreo. Pasaba horas revisando cada byte de información, cada línea de código, buscando cualquier pista que me acercara a Camila. Una noche, mientras analizaba un archivo de video, escuché un golpe en la ventana. Me congelé. Todo estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del monitor. Miré hacia afuera y no vi nada. Pero cuando regresé a la pantalla, apareció un nuevo mensaje. Mira detrás de ti. Mi respiración se aceleró. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que no lo hiciera, pero lo hice. No había nadie, solo la penumbra de la habitación y un susurro que parecía provenir de ninguna parte. No puedes escapar. Esa misma noche, recibí un paquete sin remitente. Dentro, había un reloj de muñeca, idéntico al que llevaba Camila el día que desapareció, con una nota. Tiempo restante, 48 horas. Sentí que la habitación se cerraba a mi alrededor. El miedo se transformó en urgencia. Ahora cada segundo contaba. Comencé a seguir pistas más arriesgadas. Me adentré en foros donde la mayoría de los usuarios desaparecía y solo quedaban cuentas inactivas, como fantasmas digitales. Encontré un hilo titulado El Santuario, que describía un lugar secreto en Tokio donde se realizaban rituales y grabaciones de secuestros. Los detalles eran tan precisos que sentí un escalofrío. Nombres de calles, números de apartamento, coordenadas que coincidían con los lugares que Camila me había mencionado en sus mensajes. Decidí actuar sin pensar demasiado. Compré un billete a Tokio y llevé conmigo solo lo indispensable. Cada momento en el avión era un suplicio, con la sensación de que alguien podía verme incluso desde allí. Al llegar, las calles me parecían demasiado silenciosas, demasiado vigiladas. Cada sombra se movía con intención. Cada rostro parecía esconder secretos inimaginables. Esa noche, seguí las coordenadas hasta un edificio antiguo, abandonado a simple vista, pero con luces que parpadeaban en los pisos superiores. Entré con cautela, usando mi linterna y respirando con dificultad.
Cada paso resonaba como un grito en el vacío. Entonces escuché un eco, risas metálicas, voces que susurraban mi nombre y un sonido familiar. El hilo de voz de Camila pidiendo ayuda. Subí al último piso, encontrando puertas cerradas con cadenas. En una de ellas, escuché la voz de Nuria. «No, no te acerques». Sin pensarlo, rompí la puerta. Lo que vi me paralizó. Una sala llena de monitores mostrando a varias personas, incluyendo a Camila y Nuria, con máscaras blancas. Al centro, la figura encapuchada que había visto en los videos anteriores, observándome, sonriendo bajo la capucha. Su voz metálica llenó la habitación. «Bienvenido. Sabía que vendrías». Sentí que todo el terror de esos días se concentraba en ese instante. Sabía que cualquier error podría ser fatal, pero también sabía que no podía retroceder. La figura avanzó mientras yo buscaba desesperadamente una salida. Y en ese momento comprendí que la Deep Web no era solo un lugar oscuro en Internet. Era un reflejo del miedo humano llevado al límite. Un laberinto donde cada decisión podía ser mortal y donde el tiempo ya no existía. Si estás escuchando esto, recuerda una cosa. El dinero rápido casi siempre se cobra más caro de lo que imaginas. Si te cuento esto es porque ya no me queda nada que perder. Hace unos meses estaba en el fondo del pozo. Llevaba semanas buscando trabajo sin resultado, gastando el poco dinero que me quedaba en cafés para conectarme al wifi de bares cutres, donde enviaba currículums que nadie respondía. El casero me amenazaba con echarme del piso. Las facturas se acumulaban en el buzón y mi nevera parecía una broma cruel. 2 botellas de agua y medio paquete de arroz pasado de fecha. Dormía poco, comía menos y cada día sentía que estaba a punto de estallar. Fue en ese estado de desesperación cuando apareció alguien a quien apenas consideraba un conocido. Lo había visto varias veces en un bar del barrio, un tipo raro al que todo el mundo esquivaba. Una noche me vio tan hundido que me habló de lo que él llamaba trabajos nocturnos. Me dijo que estaban en la Deep Web, que había foros escondidos donde la gente buscaba mano de obra barata para cosas muy concretas. No eran trabajos normales, claro. La advertencia fue clara. No preguntes nada, Jack. Solo acepta, haz lo que te pidan y cobra. Si intentas entender, te vas a arrepentir. En aquel momento pensé que exageraba, pero la desesperación es un arma peligrosa. La primera vez que entré a la Deep Web me sentí como un ladrón torpe en una ciudad abandonada. No sabía dónde estaba metiéndome. Pasaba horas saltando de enlace en enlace, viendo foros vacíos, páginas en idiomas que no entendía y anuncios tan absurdos que parecían inventados. Estuve a punto de rendirme cuando, pasada la medianoche, encontré un sitio con un título que me hizo detenerme. Nocturne Market. El diseño era arcaico, como una reliquia digital de los años 90. Fondo negro, letras verdes parpadeando, un chat rudimentario que parecía hecho para asustar a cualquiera. Entre las secciones había de todo: armas, drogas, documentos falsos. Nada que yo estuviera dispuesto a tocar. Pero al final de la lista había un rincón discreto, con un título casi inocente: Tareas nocturnas. Entré y descubrí que allí todo parecía más accesible, casi aburrido. Encargos simples con descripciones vagas, transcribir un audio, clasificar documentos, revisar imágenes. Lo único en común era la nota que se repetía en todos los anuncios: pagos rápidos, sin preguntas. No pensé demasiado y acepté el primero. El encargo consistía en escuchar unos audios y escribir lo que entendía. Las grabaciones eran extrañas. Una voz masculina, a veces susurrando, a veces interrumpida por ruidos metálicos de fondo. No eran conversaciones normales, más bien frases sueltas, nombres, números. No le di importancia. Al terminar, recibí 200 euros en criptomonedas. En una sola noche había ganado lo mismo que antes en una semana de trabajos precarios. Esa sensación de alivio fue adictiva. Durante los días siguientes me lancé a buscar más encargos. Uno me pedía revisar decenas de fotos pixeladas y clasificarlas por categorías. Otro, traducir fragmentos de documentos en inglés.
Otro más, identificar palabras clave en informes que parecían médicos. Todo era raro, sí, pero no ilegal en apariencia. Yo me repetía, no es mi problema, Jack, tú solo trabajas. Lo extraño era el origen de esos materiales. Las fotos, aunque borrosas, tenían algo incómodo. Habitaciones privadas, gente dormida, interiores de casas. Los audios parecían conversaciones que alguien había grabado sin permiso, con voces que sonaban asustadas, casi suplicantes. Los documentos hablaban de diagnósticos y tratamientos, con nombres completos y direcciones visibles. Cada vez me costaba más convencerme de que todo era normal. Pasé semanas viviendo de esos encargos. Dormía de día y trabajaba de noche, enganchado a la pantalla como si fuera un guardián de secretos que no quería ver. Con cada pago mi alivio crecía, pero también lo hacía un nudo en el estómago. Había momentos en que, al cerrar los ojos, juraba escuchar los susurros de aquellas grabaciones. A veces tenía la impresión de que las miradas fijas en las fotos borrosas me seguían incluso fuera de la pantalla. Pero yo seguía, porque el dinero entraba. Y entonces, una madrugada, me llegó un mensaje distinto. No era un encargo rutinario, no se parecía a nada anterior. El texto decía, Jack, has demostrado ser confiable. Tenemos algo especial para ti. Pago 2,000 euros. Solo observarás una transmisión en directo y seguirás instrucciones. Me quedé helado. 2,000 euros por mirar una pantalla. Era demasiado bueno para rechazarlo, incluso con el mal presentimiento que me devoraba. Acepté. El enlace me llevó a una página oscura con una caja de texto donde debía introducir una contraseña. La escribí y la pantalla cambió. Lo primero que vi fue una habitación blanca iluminada por un fluorescente parpadeante. Las paredes estaban desnudas, el suelo era de cemento y en un rincón había un colchón sucio. Pero lo que me hizo contener la respiración estaba en el centro, una silla, y en esa silla un hombre con los ojos vendados y las manos atadas. El chat se activó de inmediato. Tranquilo, no vas a hacerle daño, solo queremos que observes y respondas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El hombre se movía lentamente, soltando gemidos ahogados a través de una mordaza. Todo en mí gritaba que apagara el ordenador. Pero el dinero, la promesa de esos 2,000 euros, me mantuvo clavado en la silla. El siguiente mensaje apareció. Jack, describe en voz alta lo que ves. Me quedé en silencio, paralizado. ¿Querían escucharme? ¿Por qué? Después de unos segundos de duda, hablé con voz temblorosa. Hay un hombre atado en una silla. Bien, sigue. Describí la habitación, la luz, la venda en los ojos, la cuerda que apretaba sus muñecas. Cada palabra me hacía sentir más sucio, más parte de algo que no quería entender. Finalmente, el chat escribió, ahora dile, no te van a soltar. Noté un vacío en el estómago. Mis labios se negaban. ¿Por qué me pedían eso? ¿Qué sentido tenía? Cerré los ojos, tragué saliva y lo susurré. No te van a soltar. El hombre empezó a agitarse violentamente, como si hubiera entendido cada sílaba. Y antes de que pudiera reaccionar, la transmisión se cortó en seco. Minutos después, en mi cartera digital aparecieron los 2,000 euros prometidos. Aquella noche no dormí. Después de aquella primera transmisión, nada volvió a ser igual. Ya no podía engañarme pensando que todo era inofensivo. Cada nuevo encargo me hundía un poco más. Dejé de salir a la calle, salvo para lo imprescindible. Cerraba las cortinas todo el día y trabajaba únicamente de noche, como si mi vida se hubiera sincronizado con esa parte podrida de Internet. Los encargos empezaron a variar. Ya no eran simples observaciones. Una noche, por ejemplo, la cámara mostró a una mujer joven, sentada en la misma silla blanca, llorando en silencio. El chat me pidió que le hablara con calma, que repitiera una y otra vez, confía en mí, nadie más te escucha. Lo hice sintiéndome un monstruo, mientras sus sollozos se apagaban, como si hubiera comprendido cada palabra. Otra madrugada me dieron un documento para leer en voz alta. Eran frases inconexas, nombres, números de serie, direcciones. La persona en la silla, un chico que apenas tendría 20 años, escuchaba inmóvil, con la cabeza gacha.
Yo no entendía nada, pero cada vez que dudaba el chat me apremiaba. Más despacio, Jack. No omitas nada. El dinero aumentaba. 1,000, 2,000, 3,000 euros en una sola sesión. Y yo ya no era un trabajador desesperado. Era un prisionero de ese dinero. Empecé a gastar en cosas absurdas, como si con ropa nueva y comida cara pudiera borrar la mugre que me estaba impregnando. Pero no funcionaba. Cada pago era un recordatorio de que estaba hundiéndome más. Una noche ocurrió algo distinto. Mientras describía la escena de un hombre atado, noté que movía la cabeza hacia la cámara. Estaba vendado, pero juraría que sus labios intentaban formar una palabra. Acerqué la cara a la pantalla, hipnotizado. El gesto era claro. Ayuda. El chat escribió, no digas nada, ignóralo. Pero yo no pude contenerme. Entre dientes, casi en un susurro, murmuré, ¿dónde estás? La transmisión se cortó al instante. Mi pantalla quedó negra y apareció un nuevo mensaje. Jack, recuerda que solo trabajas para nosotros. No intentes salvar a nadie. Aquella advertencia me persiguió durante días. Apenas podía dormir, y cuando lo hacía, soñaba con esas caras vendadas, moviendo los labios en silencio. Cada sombra me parecía una amenaza, cada ruido en el pasillo un visitante inesperado. Intenté parar. Me convencí de que debía cortar todo contacto. Pero la necesidad y el miedo se mezclaron. Había dejado de ser un trabajador temporal y ahora era alguien marcado. La gota que colmó el vaso fue un encargo diferente. Esa vez no había una transmisión en directo, sino un archivo de vídeo pregrabado. Lo abrí con nerviosismo y vi la misma habitación blanca, pero vacía. El chat me pidió que lo reprodujera hasta el final. Durante minutos no pasó nada, solo silencio y el parpadeo del fluorescente. Entonces, alguien arrastró una silla frente a la cámara y la colocó vacía, mirándome directamente. El vídeo terminó con la imagen fija de esa silla solitaria, iluminada en el centro de la habitación. El mensaje que lo acompañaba me dejó helado. Pronto estará ocupada. Prepárate. No dormí en toda la noche. Al amanecer, rechacé el siguiente encargo. Escribí, no puedo seguir con esto. No me busquéis más. La respuesta llegó en segundos. Jack, no olvides que nosotros también te hemos estado observando. Adjuntaron una fotografía. Era yo, sentado frente al ordenador, en mi propio piso. La imagen estaba tomada desde fuera de la ventana. Llevaba puesta la misma camiseta que en ese momento. Me quedé inmóvil, con el corazón en la garganta. No era una amenaza vacía. Alguien había estado allí, a escasos metros, mientras yo trabajaba. Entré en pánico. Vendí el ordenador al día siguiente, borré las carteras digitales y me mudé a otro piso, en un barrio donde nadie me conocía. Desconecté de todo, pero el miedo no se fue. Durante semanas, cada vez que caminaba por la calle, sentía la mirada de alguien en mi nuca. Una furgoneta aparcada demasiado tiempo en la esquina, un vecino que parecía escuchar tras la puerta, una llamada silenciosa en mitad de la noche. Todo me ponía al límite. Lo peor es que nunca supe qué hacían con las personas que vi en esas transmisiones. ¿Eran rehenes? ¿Eran parte de un experimento? ¿O era algún tipo de espectáculo sádico para ricos escondidos tras pantallas anónimas? Nunca recibí respuestas, solo fragmentos. Una madrugada, semanas después de haberlo dejado todo, encendí por curiosidad un viejo portátil que aún tenía guardado. No tenía cuentas, ni criptomonedas, ni nada vinculado. Solo quería comprobar si realmente había escapado. La pantalla tardó en encenderse. El ventilador hacía un ruido insoportable. Y de repente, sin que yo abriera nada, apareció un vídeo en reproducción automática. Era la habitación blanca, la silla, vacía. Un mensaje se escribió sobre la imagen, en letras verdes parpadeantes. Te seguimos escuchando, Jack. Apagué el portátil de golpe. Lo tiré a la basura esa misma noche. Desde entonces, no he vuelto a acercarme a nada que huela a Deep Web. Pero no sirve de nada. El recuerdo está grabado en mí. Cada vez que escucho un fluorescente parpadear, veo esa habitación blanca. Cada vez que cierro los ojos, escucho mi propia voz susurrando la frase que nunca debí pronunciar.
No te van a soltar. No pensé que un clic podría cambiar mi vida y mi mente. Trabajo como preparador físico para atletas de élite en Boston. Siempre he buscado la ventaja competitiva para mis clientes, pero nunca imaginé que la curiosidad me llevaría tan lejos. Todo empezó una noche fría de invierno, cuando uno de mis corredores olímpicos me habló de un foro privado en la Deep Web. Según él, allí se compartían protocolos de nutrición y química avanzada que podían transformar el rendimiento hasta niveles que parecían imposibles. Al principio lo descarté, como una exageración de alguien obsesionado con romper récords, pero algo en su tono, en la forma en que hablaba de fórmulas y microdosis, encendió un fuego en mí. Decidí entrar. Accedí a través de una red segura, con varias capas de anonimato. La página era minimalista, letras blancas sobre fondo negro, sin imágenes, solo PDFs encriptados y hilos de discusión que parecían más laboratorios clandestinos que foros deportivos. Lo primero que leí me heló la sangre. Había estudios detallados sobre compuestos químicos experimentales, mezclas de aminoácidos, enzimas modificadas y suplementos que nunca habían pasado por controles oficiales. Cada documento describía efectos secundarios con un detalle perturbador, como si el autor hubiera observado cada reacción humana durante meses, incluso años. Lo que más me impactó fueron los gráficos de metabolitos en sangre y los tiempos exactos de absorción de cada sustancia. No solo se trataba de rendimiento físico. Algunos protocolos alteraban la fatiga mental, el sueño, la memoria, hasta la percepción de dolor. Comencé a estudiar cada PDF tomando notas obsesivamente. Mientras mis atletas dormían, yo revisaba cada combinación de nutrientes, cada protocolo de microciclos y aminoácidos, pensando en cómo aplicarlo de manera teórica. Nadie en su sano juicio aplicaría esas fórmulas, pero la obsesión me consumía. Una noche encontré un documento titulado Rendimiento sin límites. Era un protocolo para nadadores de alta competición, mezclando péptidos sintéticos, aminoácidos no convencionales y dietas hiperproteicas diseñadas para acelerar la recuperación y la hipertrofia muscular. Lo que más me horrorizó fueron las notas al margen. Observaciones de sujetos que habían seguido estas combinaciones, con resultados que iban más allá del rendimiento físico. Cambios en la piel, en los ojos, en la conducta. Uno de los comentarios describía a un nadador que había perdido noción del tiempo, obsesionado con medir cada pulso y cada microgramo de proteína que consumía. Decidí aplicar una versión moderada con uno de mis clientes más confiables, un joven nadador con potencial para récords nacionales. La mezcla prometía aumentar la resistencia y la recuperación muscular, aunque advertía sobre náuseas extremas, ansiedad y paranoia. Pensé que podía controlarlo. Durante la primera semana, los resultados fueron espectaculares. Sus tiempos mejoraban de forma impresionante y su energía parecía inagotable. Pero pronto surgieron las señales de alarma. Pequeñas irritaciones, falta de concentración, pesadillas intensas. Su piel adquirió una textura extraña, como si perdiera parte de su elasticidad natural, y sus ojos empezaron a reflejar un brillo inquietante, mecánico. Una madrugada recibí un mensaje suyo. No era un mensaje normal. Contenía fotos de frascos vacíos, notas sobre nuevas mezclas que estaba elaborando por su cuenta y cálculos de dosis que parecían obsesivamente precisos. Fui a su apartamento y lo encontré revisando viales como un científico obsesionado, mezclando polvos y líquidos, anotando porcentajes y tiempos de absorción. Sus palabras eran incoherentes, mezcladas con fórmulas químicas. Por un instante sentí un terror que no entendía. Yo había creado esto. Esa noche, mientras volvía a casa, me di cuenta de que algo en mi mente también había cambiado. Cada fórmula que había leído seguía flotando en mi cabeza. No podía dejar de calcular dosis, combinaciones, horarios. Incluso en la oscuridad de mi apartamento, veía gráficas imaginarias de metabolitos y picos de energía en atletas ficticios. Empecé a revisar los PDFs una y otra vez, tomando notas compulsivamente, intentando optimizar cada detalle. La obsesión crecía como un cáncer silencioso.
A la semana siguiente, durante un entrenamiento con otro atleta, noté que mis instrucciones se volvían más rígidas, más precisas de manera enfermiza. Cada movimiento debía medirlo, cada ingesta de nutrientes debía registrarse con exactitud casi militar. El chico parecía agotado, pero sus tiempos mejoraban. Entonces comprendí que no solo estaba manipulando su cuerpo, estaba manipulando mi mente. La línea entre preparación física y experimentación química se había difuminado, y yo estaba cayendo por ella sin freno. El miedo comenzó a instalarse de manera silenciosa. Cada suplemento que tocaba, cada gráfico que leía, cada PDF que abría, aumentaba mi sensación de que algo oscuro me seguía. Algo que no era sobrenatural, pero sí implacable. La obsesión misma. Sabía que había abierto una puerta y que una vez cruzada no había vuelta atrás. Desde aquella noche, mi vida ya no volvió a ser la misma. La obsesión que había empezado con un simple PDF se transformó en algo tangible, casi físico. Cada vez que cerraba los ojos, veía fórmulas flotando frente a mí, combinaciones imposibles de aminoácidos, enzimas y péptidos que prometían transformar cuerpos humanos en máquinas de rendimiento absoluto. Intenté dejarlo, apagar el ordenador y concentrarme solo en mis atletas, pero era inútil. La química y la dieta me habían atrapado. Una semana más tarde, recibí un paquete sin remitente. Contenía varios viales de líquidos transparentes, polvos blancos y un documento mecanografiado titulado Optimización Total. Cada sustancia estaba acompañada de instrucciones quirúrgicas, dosis exactas, horarios precisos y advertencias sobre insomnio severo, alteraciones cognitivas y cambios emocionales. Era como si alguien me conociera demasiado bien, supiera que ya estaba demasiado involucrado como para detenerme. Decidí probar solo una microdosis en mí mismo, con el pretexto de evaluar los efectos antes de aplicarlos a mis atletas. Los primeros minutos fueron electrizantes. Mi mente se volvió aguda, cada detalle del entrenamiento que supervisaba se grababa en mi memoria con precisión obsesiva. Sentía una claridad que nunca había experimentado, pero también una ansiedad creciente, un nerviosismo que me obligaba a revisar fórmulas una y otra vez. Durante 3 días me sentí invencible, pero pronto aparecieron los efectos secundarios: tics musculares involuntarios, palpitaciones constantes, insomnio absoluto. Mi cuerpo reaccionaba de manera exagerada a cada estímulo, y cada sonido, cada luz, me resultaba irritante y agobiante. El miedo se volvió parte de mi rutina. Cada vez que veía a mis atletas, ya no los veía como personas. Eran sujetos de experimento, variables que podía ajustar con fórmulas y dietas. Observaba sus cuerpos, sus hábitos, cada detalle de su metabolismo, y sentía una mezcla de fascinación y terror. Una noche, revisando el foro de la Deep Web, descubrí hilos sobre atletas que habían desaparecido durante experimentos similares. Algunos regresaban con cuerpos perfectos, pero con miradas vacías, obsesionados con medir cada pulso y cada microgramo que ingerían. Otros habían sufrido colapsos, daños irreversibles en órganos vitales o crisis psicológicas. Mi propia mente comenzó a jugarme malas pasadas. Mientras planificaba rutinas y dietas, imaginaba síntomas inexistentes en mis atletas. Trazaba gráficos de energía que solo existían en mi cabeza. Me sentía atrapado en un bucle. Quería mejorar el rendimiento, pero cada avance traía consigo un precio psicológico y físico. El miedo a los efectos desconocidos de esas sustancias me mantenía despierto, revisando cada PDF, cada comentario del foro, cada fórmula. Mi apartamento se llenó de frascos, notas, gráficos dibujados en papel, recordatorios obsesivos sobre microdosis y ciclos de nutrientes. Una madrugada me desperté con la sensación de que mi propio cuerpo me traicionaba. Cada músculo temblaba, cada latido se sentía fuera de control, y mi mente estaba saturada de información. Porcentajes de absorción, ciclos de recuperación, metabolitos que no podía dejar de calcular. Comencé a registrar mi estado físico con precisión obsesiva, anotando palpitaciones, sudor, tensión muscular y sueños extraños.
Todo parecía correcto desde un punto de vista científico, pero la ansiedad no desaparecía. Empecé a cuestionar mi cordura. ¿Era la ciencia lo que me estaba consumiendo o mi propia obsesión? Intenté distanciarme de la Deep Web, de los PDFs y de las sustancias, pero era demasiado tarde. La información se había integrado en mí de manera irreversible. Incluso en los entrenamientos más normales, veía variables, combinaciones y fórmulas que otros no percibían. Cada suplemento, cada plan de dieta, cada entrenamiento se volvía un experimento mental imposible de apagar. Mi vida social desapareció. Mis amigos dejaron de invitarme, mis familiares notaron cambios en mi carácter, ansiedad constante, irritabilidad, obsesión por los números y los porcentajes. El nadador que había empezado todo esto empeoró de manera evidente. Lo vi caer en un ciclo de obsesión aún más peligroso. Mezclaba suplementos por su cuenta, ajustaba dosis siguiendo fórmulas que yo le había enseñado, y su cuerpo comenzó a mostrar signos de estrés extremo. Sus ojos tenían un brillo perturbador, sus movimientos eran mecánicos, y hablaba en términos de química y metabolitos, como si los humanos fueran simples máquinas. Sentí un terror que nunca había conocido. Yo había abierto la puerta y no podía cerrarla. Hoy sigo trabajando con atletas, pero la experiencia me cambió para siempre. Cada vez que observo sus cuerpos, pienso en lo que podrían hacer si cayeran en la misma trampa. Y sé que la obsesión no se limita a los cuerpos. La química y la dieta, cuando se mezclan con la ambición y la curiosidad, pueden devorar la mente más lentamente que cualquier sustancia, hasta convertirla en un laboratorio mental incontrolable. La puerta que abrí en la Deep Web sigue abierta, y la sensación de vigilancia, aunque invisible, permanece conmigo. Nunca pensé que un clic podría cambiar mi vida y mi mente. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.